Muy bien. Aquí en la unidad 6, o sea, lo primero que deben saber, que es pregunta obligada en la mesa libre, es el concepto y la diferencia entre ser humano y persona humana, que como ya lo habrán visto en el grupo de WhatsApp, había dicho que estos conceptos están estaban en el código de Vélez, ¿sí? El artículo 51 del código de Vélez, que define a las personas de existencia visible como todos los entes que presentan signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. Y el artículo 52, que habla de persona humana, que dice las personas de existencia visible son, perdón, el primero habla de persona humana y el segundo perdón, el artículo 51 habla de ser humano y el artículo 52 de persona humana. El artículo 52 dice las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se refutan tales todos los que en este código no están expresamente declarados incapaces, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos que el doctor quiere que ustedes manejen. Si a ustedes le toca la unidad 7 y no comienzan con esto, el doctor los detiene y les pregunta, ¿sí? Por eso, si ustedes habrán visto mi exposición en la mesa libre, el doctor me hizo muy pocas preguntas, ¿sí? Justamente porque yo sabía de antemano cuáles eran los temas que al doctor le interesaban, ¿sí? Lo único que yo sospecho, que me ha preguntado sobre la regulación de, el estatuto personal en el Tratado de Montevideo, porque habrá sospechado que yo estaba leyendo algo, ¿sí? Eh, entonces, por eso me detuvo, porque hubo otros casos, principalmente con varones, que le hacen una buena exposición y ni siquiera les pregunta nada, ¿sí? Que está también, creo que van a encontrar en una grabación de algunas personas a las que no le hicieron absolutamente ni una sola pregunta. Después, ahí en la parte de persona humana tenemos domicilio y residencia habitual. Eso también tienen que saber muy bien cuál es el concepto de domicilio, cuál es el concepto de residencia habitual, cuál es el concepto de simple residencia, la diferencia entre domicilio y residencia habitual, que es el corpus y el animus, ¿sí? Ya habíamos dicho que el domicilio es aquel lugar donde el sujeto tiene la intención, o sea, donde el sujeto reside con la intención de permanecer en él, ¿sí? Y la residencia habitual es el lugar donde el sujeto reside temporariamente, pero que crea vínculos relativamente duraderos, ¿sí? Está el concepto. La diferencia está en el corpus y el animus. Mientras que en el domicilio nosotros tenemos los dos, el corpus y el animus, ¿sí? Que el corpus es la presencia física del sujeto en el lugar y el animus es la intención de permanecer ahí. En la residencia habitual no tenemos el animus, ¿sí? Solamente tenemos el corpus, que es la permanencia en el lugar, ¿sí? Pero sin la intención de establecerse allí, ¿sí? Y después la simple residencia es meramente accidental, ¿sí? Es el lugar donde el sujeto se encuentra en el preciso momento, o sea, en ese preciso momento, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa más? O sea, cómo regula, ya les había dicho, cómo regula el Tratado Internacional de Montevideo, los tratados de Montevideo, el estatuto personal, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto los tratados, ambos tratados de Montevideo adoptan la teoría del domicilio, ¿sí? O sea, el punto de conexión domicilio para la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el estatuto personal, ¿sí? Como el domicilio, la residencia habitual. No recuerdo si los tratados regulan el nombre, o sea, la capacidad, acá, ¿sí? O sea, el domicilio, la residencia habitual, la capacidad, todo eso los tratados de Montevideo regulan según la ley del domicilio, ¿sí? Muy bien. Después que el concepto de nombre, ¿sí? Tengo noticia de que el doctor ha preguntado primero cómo está compuesto el nombre, ¿sí? Que yo había elaborado la respuesta a esa pregunta en base a algunos datos que fui recabando, ¿sí? Es que el nombre de la persona humana está compuesto por el prenombre, ¿sí? Que es el nombre de pila, y su apellido, que puede ser paterno, materno o compuesto,
y que identifica a la persona humana en el ámbito privado, ¿sí? Y su regulación se encuentra en el artículo 2618 del Código Civil y Comercial, que si bien el código no define lo que es persona humana, nombre de la persona, sí define que, o sea, el derecho aplicable, ¿sí? El artículo 2618 dice que el derecho aplicable al nombre es el del domicilio de la persona de quien se trata al tiempo de su imposición. Su cambio se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerirlo, ¿sí? Todo lo que regula el Código Civil y Comercial con respecto al nombre. Y después, una pregunta muy frecuente que suele hacerse en la mesa libre es con respecto a si los menores pueden adquirir capacidad, ¿sí? Entonces les había dicho que en principio, capacidad no, sino domicilio. Si los menores tienen domicilio, ¿sí? Bueno, los menores e incapaces. La respuesta es que los incapaces no pueden tener domicilio, ¿sí? El domicilio de los incapaces se encuentra en el domicilio de quien ejerce la responsabilidad. Ahora no recuerdo el nombre que se le utiliza. Pero ahora cambió todo. O sea, podríamos decir que es el domicilio de su cuidador. No, sí, pero no, la responsabilidad parental es para los menores. Nosotros estamos hablando de los incapaces. O sea, la tutela, ¿sí? De quien ejerce la tutela del incapaz, ¿sí? El domicilio se encuentra o sea, el domicilio del incapaz es el domicilio donde se encuentra quien ejerce la tutela, ¿sí? Sin embargo, el menor sí tiene, o sea, no es que tiene domicilio, sino tiene residencia habitual. La residencia habitual del menor es el lugar donde se establece, ¿sí? Y el lugar donde está establecido, ¿sí? Ese es el domicilio del menor. Entonces, los menores sí pueden tener residencia habitual, no domicilio, sino residencia habitual, pero los incapaces no, ¿sí? No pueden tener ni domicilio ni residencia habitual, ¿sí? Y en caso de que el menor tenga, o sea, se ejerza la responsabilidad parental de forma indistinta, ¿sí? El menor tiene su domicilio con el cónyuge, perdón, con el progenitor que pase más tiempo, ¿sí? Justamente por esa razón, por la razón de la responsabilidad parental compartida, es que se le permite al menor tener residencia habitual, ¿sí? Justamente la residencia habitual del menor, si tiene eh, si se ejerce la responsabilidad parental compartida, es la residencia habitual del menor, el lugar donde pasa más tiempo, donde está establecido, ¿sí? Muy bien. Y después, la capacidad de la persona humana, en realidad lo único que tienen que saber es que la capacidad de la persona humana, independientemente de cualquier tema que se trate, se rige por la ley del domicilio, ¿sí? Ya sea que se trate de compraventa, de matrimonio, de cualquier tema, el domicilio se rige la capacidad se rige por la ley del domicilio. Y bueno, y esto fue lo que motivó esa distinción. O sea, en la época de Vélez Sarsfield había motivado la discusión cosmopolita y, y, ¿cómo se llamaba la otra? Y chauvinista, ¿sí? Las teorías chauvinista y cosmopolita, que ya les dije solamente en la cátedra la doctora Leonardi pregunta esas cosas, o sea, está superado, ¿sí? Esa discusión ya está superada con el nuevo Código Civil y Comercial. Sin embargo, la doctora eh, Leonardi sigue preguntando esa discusión. No sé qué otra cosa, la capacidad, bueno, la ausencia de la presunción de fallecimiento. O sea, lo que tienen que saber es... o sea, No, antes de pasar a otro tema, yo estoy escuchando, ¿no? Pero la teoría changuinista, ¿a qué hace referencia respecto a eso? Como para, porque la o sea, cosmopolita la discusión se centra en cuál es el derecho aplicable a la incapacidad o incapacidad tanto de hecho como de derecho, ¿sí? O sea, es una teoría bastante compleja, ¿sí? O sea, vamos a ver si lo tengo por aquí. Yo todavía no manejo bien eso,
porque realmente es difícil. ¿Y esa teoría es necesario, digamos, aprendérsela, estudiársela, doctor? Sí, o sea, no sé, realmente no sé, porque la única que pregunta eso en las clases son la doctora Leonardi, ¿sí? O sea, yo no tengo noticia de que hayan preguntado esas teorías en la mesa libre, ¿sí? Porque ya le digo, es una teoría superada, ¿sí? No, doctor, yo simplemente preguntaba por la sencilla razón de que para saber, para ir aunando los conocimientos, pero por eso nada más, porque me llamaba la atención el término, por eso. Sí, o sea, ahora no recuerdo cómo es la solución, ¿sí? O sea, lo que tratan de responder la teoría chauvinista es, o sea, las teorías chauvinista y cosmopolita es, ¿qué ley rige la capacidad e incapacidad de hecho y qué ley rige la capacidad e incapacidad de derecho? ¿Sí? Bueno, y ahí elaboran toda una teoría que ahora sinceramente no estoy recordando, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿sí? Sobre la aplicación de, o sea, que ley rige la capacidad e incapacidad dando de hecho como de derecho. Muy bien. ¿Qué otra cuestión? La ausencia con presunción de fallecimiento, también un tema interesante, o sea, por lo menos deben saber cómo, cómo se, eh, cómo se regula tanto la jurisdicción como el derecho interno, ¿sí? Encontramos una regulación en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, y que resuelve la jurisdicción eh, estableciendo, o sea, otorgándole competencia al juez del último domicilio del ausente, ¿sí? El artículo 57 de ambos tratados, o sea, tanto el Tratado de Montevideo 1889 como de 1940, dotan de jurisdicción al juez del último domicilio del ausente, ¿sí? Del ausente presuntamente fallecido, ¿sí? Y después, con respecto a la ley aplicable, tanto el tratado como nuestro el Código Civil y Comercial, o sea, nuestro derecho de fuente interna, establece que la declaración, o sea, para la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, se rige por el derecho del último domicilio conocido de la persona, de la persona desaparecida o de su residencia habitual, pero las demás relaciones jurídicas se rigen por el derecho que venía regulándolas anteriormente, ¿sí? O sea, para la declaración, o sea, podríamos decir para la calificación, ¿sí? O sea, para la calificación del, de la ausencia con presunción de fallecimiento se rige por el derecho del último domicilio del ausente, ¿sí? Domicilio o residencia habitual. Y las demás relaciones, ¿sí? Se van a regir por el derecho que las venía rigiendo anteriormente, ¿sí? Básicamente eso es lo más importante en una ausencia con presunción de fallecimiento. Bueno, y aquí en persona jurídica, primero deben conocer la normativa, o sea, primero que nada, ustedes deben conocer la clasificación, ¿sí? Que no recuerdo con exactitud, o sea, se me está viniendo algo a la cabeza, que creo que el doctor suele preguntar la clasificación de las personas jurídicas en la mesa. Y no estoy seguro, pero algo me suena, ¿no? Que es la clasificación del artículo 145 y 146 y 148 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Después tiene que saber el concepto, ¿sí? de persona jurídica, que es el mismo concepto con ligeras variantes que nos daba Vélez Artier, ¿sí? Lo tenía por ahí al concepto. Sí, como, o sea, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, ¿sí? Una ligera variante ahí con respecto al código de Vélez. Dispone asimismo, después agrega un poco más el Código Civil y Comercial, que dice que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución, no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario, ¿sí? Y después el artículo 143 deja en claro que la persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros, ¿sí? En consecuencia, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente prevé el propio código, lo que dispone la ley especial.
Aquí en realidad el artículo 143 no está adoptando una teoría, ¿sí? Que eso sí me preguntaron a mí en la mesa libre, ¿sí? Principalmente me preguntaron sobre la teoría organicista, ¿sí? O la del órgano. Pero ustedes tienen que saber dos. Hay muchas teorías, yo ya le había dicho, pero ustedes tienen que saber principalmente dos, ¿sí? La teoría del órgano y la teoría de la ficción. Que básicamente la teoría del órgano dice que la persona jurídica es un órgano distinto de sus miembros, ¿sí? Con capacidad propia y con patrimonio propio, ¿sí? Y que todas las decisiones que se adoptan en la persona jurídica en base, o sea, y siempre, nunca olviden eso, todas las decisiones que adopte la persona jurídica para lograr los fines de su estatuto, ¿sí? Se reputan como si la propia persona jurídica los ha hecho, ¿sí? Sin embargo, si la conducta de la persona jurídica no está basada en la finalidad de su estatuto, entonces ahí estamos hablando de la responsabilidad de, de los socios, ¿sí? Y después para la teoría eh, de la ficción, ¿sí? Lo único que dice la teoría de la ficción es que la persona jurídica no tiene una existencia real, sino que la ley crea una ficción separando, ¿sí? La decisión de los socios, o sea, separando, ¿sí? La decisión de los socios y creando un patrimonio nuevo, ¿sí? O sea, pero que no tiene, podríamos decir que no tiene cuerpo, ¿no? O sea, es tonto decir que no tiene existencia porque en realidad ninguna de las dos teorías le dota de existencia a la persona jurídica, sino simplemente le dota eh, de Debe ser de sí, obligaciones, doctor. no, de obligaciones no, sino les dota de cuerpo, ¿sí? O sea, si bien ambas teorías tienen por finalidad separar la conducta y el patrimonio de los socios de la persona jurídica, ¿sí? Para la teoría del órgano, todas las decisiones que adopta la persona jurídica se toman como que si la propia persona jurídica los ha realizado, ¿sí? Sin embargo, para la teoría de la ficción simplemente es una separación ficticia entre las decisiones y el patrimonio de los socios y las decisiones y el patrimonio de la persona jurídica, ¿sí? O sea, básicamente, para la teoría de la ficción, sabemos que la decisión la están tomando los socios, solo que hacemos de cuenta que la está tomando la persona jurídica, ¿sí? Algo así. Hay mucho, o sea, se ha escrito mucho sobre esto. O sea, si después quieren abonar un poco más, yo les recomendaría que busquen autores de derecho comercial, ¿sí? Justamente para elaborar eh, estas clases he consultado autores de derecho comercial, ¿sí? No autores de derecho internacional privado. Muy bien. Y después un tema muy interesante que es cómo se regula, ¿sí? O sea, cómo se regula la actividad de las personas jurídicas. Yo les había dicho que ustedes deben saber bien, o sea, deben saber distinguir entre la ley aplicable a la existencia, ¿sí? La forma y la capacidad de la persona jurídica. A ver, ¿había algo más ahí? Me estoy olvidando de un temita más. A ver, la existencia, la forma. Me estoy olvidando ahí de una pregunta, no era la capacidad. Bueno, tienen que saber entonces qué ley rige la existencia de la forma, después qué ley rige los actos que realiza la persona jurídica en el extranjero y qué ley rige la publicidad, ¿sí? Más o menos hay una coincidencia entre los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 con nuestro derecho interno, ¿sí? Una pequeña coincidencia, solo que los tratados de Montevideo aplican la misma ley a la publicidad, ¿sí? Y nuestro derecho interno aplica otra ley a la publicidad, ¿sí? Pero básicamente la existencia y la forma de la persona jurídica se rige por la ley de su lugar de constitución. Ah, y ahí también otra diferencia que en el término, ¿sí? Uno dice lugar de constitución, otro dice lugar de inscripción y otro tratado internacional de fuente convencional utiliza otro término, ¿sí? Eh, entonces, pero básicamente todas estas normas están de acuerdo en que
para la existencia y la forma se aplica la ley del lugar de su constitución o registración, y ahí en los actos que realiza la persona jurídica tienen que distinguir entre actos aislados y actos permanentes, ¿sí? O sea, actos permanentes en base a la finalidad de su estatuto. Y bueno, y ahí tienen que recordar que el Tratado de Montevideo de 1889 no distingue lo que es acto aislado de acto permanente, pero el Tratado de Montevideo de 1940 y nuestro Código Civil y Comercial sí los distingue, ¿sí? Y dice que los actos aislados se rigen por la ley del lugar de su constitución, pero los actos permanentes se rigen por la ley del lugar donde aquellos actos son realizados. Y además se exige que tenga, entre otros requisitos, que varían los requisitos entre el Tratado de Montevideo 1940 y nuestro Código Civil y Comercial, pero básicamente los dos están de acuerdo en que se requiere una representación en el Estado donde se intenta realizar esos actos permanentes, ¿sí? Yo le había dicho algo muy interesante al doctor, que al doctor le gustó mucho, porque el doctor me hizo una pregunta muy específica, me dice, ¿por qué ley se rige los actos que realiza la persona jurídica en el extranjero? Y bueno, yo le había dicho primero el tratado, ¿sí? El Tratado de Montevideo de 1889-1940 dice que se rigen por la ley del lugar donde los actos se realizan. No recuerdo si le dije la distinción entre acto aislado y acto permanente. Y después le había mencionado el Código Civil y Comercial, pero no recuerdo. A ver. Debe ser el 148, no, el 148 es la clasificación. Yo recuerdo que le había mencionado un artículo del Código Civil y Comercial al doctor que establecía que eh, la conducta, o sea, la actividad de las personas jurídicas en el extranjero se rigen por la ley especial, ¿sí? Y nuestra ley especial es la Ley General de Sociedades, ¿sí? La Ley General de Sociedades, en su artículo 118 a 124, establece cómo se regulan las personas jurídicas extranjeras, ¿sí? Y eso le gustó mucho al doctor, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver si encuentro en el Código Civil y Comercial esa norma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé por qué se me pone lento el código. Hay dolor de cabeza. Eh, Aquí está. El artículo 150 del Código Civil y Comercial establece las leyes aplicables en cuanto a, dice, o sea, el artículo 50 sobre leyes aplicables dice, la persona jurídica privada que se constituye en la República se rigen A, por las normas imperativas de la ley especial, o en su defecto por este código, ¿sí? Eso le había dicho al doctor, que el Código Civil y Comercial establece que las personas jurídicas privadas se rigen por la ley especial. La ley especial en nuestro derecho interno es la Ley General de Sociedades, ¿sí? No recuerdo la cara que puso el doctor, pero yo me di cuenta que le gustó bastante, ¿sí? Después dice, por las normas del acto constitutivo, sus modificaciones y los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, C, las normas supletorias de las leyes especiales o en su defecto por la de este tipo, ¿sí? Pues las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Ahí. Bueno, y la otra diferencia que introduce nuestro Código Civil y Comercial es que para la publicidad de los actos de una persona jurídica se rigen por el estado donde deban ser cumplidos, ¿sí? Ya le dije que los tratados de Montevideo de 1879 y 1940 supeditan la aplicación de la ley que rige el acto, ¿sí? Para la publicidad. Sin embargo, nuestro Código Civil y Comercial ahí distingue, ¿sí? Y va a aplicar a los actos publicitarios la ley del lugar donde deban ser cumplidos, ¿sí?
Bueno, con respecto entonces a la unidad 5, ¿sí? Sobre el derecho internacional privado de familia en su contexto actual, yo ya les había adelantado que todos estos temas ustedes deben extraer de eh, el libro específico de Nieves Rubaja sobre derecho internacional privado de familia, ¿sí? Toda la primera parte del libro está dedicado al derecho, a la introducción al derecho internacional privado de familia, y notarán que en el índice tal cual desarrollado conforme a este punto del, del programa, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que más deberían saber del contexto actual del derecho internacional privado de familia es que el derecho internacional privado de familia está condicionado, ¿sí? Por dos fenómenos muy importantes, ¿sí? Primero, la modernización, podríamos decirlo, ahora no recuerdo con exactitud la palabra que utilizan las autoras, ¿sí? O sea, ustedes esto pueden completar con Dreising de Clore y con Luciana Scotti. Estas autoras dicen que, y también una obra específica de Nieves Rubaja, ¿sí? Que lo marqué aquí en el programa, que se llama Desafío Actual del Derecho Internacional Privado de Familia. Estas autoras dicen que el derecho internacional privado de familia está condicionado por dos fenómenos muy importantes. En primer lugar, la, la actualización del concepto de familia, ¿sí? Actualmente el derecho de familia, la familia en sí, ¿sí? Como institución, en realidad Dreising de Clore dice que no existe la familia como institución. Perdón, Dreising de Clore no, sino Nieves Rubaja. Nieves Rubaja dice que la familia no existe como institución, ¿sí? Sino que solamente el derecho de las personas que la integran. Entonces, actualmente el derecho internacional privado de familia ha dejado de lado, ¿sí?, la idea de la familia como institución, y se ha encargado más específicamente del derecho de las personas que la componen, principalmente de los hijos menores, ¿sí? Entonces, el primer fenómeno condicionante es la actualización de la idea de familia, ¿sí? Que ahora se ha ampliado el concepto de familia, y en segundo lugar, la incorporación de los derechos humanos, ¿sí? Los tratados internacionales de derechos humanos, principalmente que tratan de proteger al niño, ¿sí?, en su ámbito familiar, ¿sí? Son los dos fenómenos condicionantes que han modificado el contexto actual del derecho internacional privado de familia. Bueno, y después tenemos el régimen legal del matrimonio. No sé con exactitud qué tendrían o sea, ya le digo, lo que deben saber aquí del matrimonio es las normas que dotan de jurisdicción internacional y de derecho aplicable a las relaciones que surgen del matrimonio. Primero, o sea, lo importante, ¿sí? A mí principalmente, o sea, me cuesta más, o sea, se me complica más con lo que es la primera parte, que es la parte general, porque, por ejemplo, el otro día estaba leyendo la parte de métodos, que lo agarro de diferentes bibliografías. En cambio, yo generalmente leo todo de Dreising de Clore, o eso está bien explicado. No, o sea, método no está bien explicado en Dreising de Clore, ¿sí? Claro, no. Por eso agarré diferentes bibliografías. Ustedes de método, lo primero que tienen que distinguir, lo primero de todo, es que tenemos el método del derecho internacional privado, que en eso hay bastante consenso en la doctrina, y el método para aproximarse al caso privatista internacional, ¿sí? Son dos temas totalmente distintos, o sea, son dos mundos totalmente distintos. Primero, lo que tienen que saber de los métodos del derecho internacional privado es que nuestro Código Civil y Comercial adopta principalmente el método conflictual, ¿sí?, que es el método tradicional que se utiliza en el ámbito del derecho internacional privado, y además que hace ya bastante tiempo se viene estudiando otros métodos que ayudan al método conflictual, que son el método material, ¿sí?, y el método de autolimitación, ¿sí? Para este tema,
Bueno, yo no me animaría a decirles que está bien explicado, pero por lo menos van a poder comprender un poquito más la idea del pluralismo metodológico en el apunte de Cardoso y en el apunte de Nili, ¿sí? Que tiene un cuadrito que distingue lo que es el método de la norma, ¿sí? El método es el método conflictual y la norma es la norma de conflicto. Después tenemos el método material, ¿sí? Que la norma es, así es, el método... no me estoy acordando ahí que el método material, ¿cuál sería la norma? ¿O es la norma material y el método? Ahí no me estoy acordando ahí la diferencia entre método y norma. ¿Método indirecto, doctor? Ahí está, el método indirecto. O sea, ahí está el método indirecto y la norma de conflicto. Después el método directo y la norma material. Y después el método... Método de autolimitación de policía. ¿Y la norma? De policía. Ahí está, la norma de policía, ¿sí? Bueno, con respecto a eso, hay bastante coincidencia en la doctrina, ¿sí? Principalmente para comprender bien este tema, yo les recomiendo USAL, ¿sí? O sea, USAL explica con lujo de detalles, ¿sí? O sea, el tema del pluralismo metodológico explica con lujo de detalles. Ustedes tienen que saber extraer ahí la idea. Después, otra que también explica bien el pluralismo metodológico, o sea, un poco más sintético, es Luciana Scotti, ¿sí? Entonces, para el pluralismo metodológico, les recomiendo USAL y Scotti. Porque, bueno, después Dreising de Clore yo les había dicho que explicaba otro tema, ahora no recuerdo con exactitud, o sea, Dreising de Clore incorporaba ahí otro tema. Y después tenemos el método para aproximarnos al caso Yupria Batista Internacional. Yo ya les había dicho que el doctor Lozano en las clases dice que prefiere que estudien los métodos de Goldsmith, ¿sí? Que es el método analítico, el método analógico, el método autárquico y el método sintético judicial, ¿sí? Esos son el método para aproximarse al caso Yupria Batista Internacional. Porque después tenemos el método para aproximarse al caso de USAL, ¿sí? Y el método USAL es muy largo y muy complejo, ¿sí? Y el doctor Lozano ya había dicho que el método USAL para aproximarse al caso solamente lo enseña en la modalidad presencial, ¿sí? Que es muy difícil enseñar el método de USAL de forma virtual. El método de comparación, ¿sí? El método para aproximarse al caso Yupria Batista Internacional de USAL es el método de comparación, ¿sí? Me expliqué, o sea, es un tema difícil, ¿sí? O sea, es muy difícil hacerle una síntesis de todos estos temas aquí en este tan breve espacio de tiempo. Muy bien. Y entonces, con respecto a matrimonio, ¿qué es lo que le está costando más en el ámbito de matrimonio? O sea, básicamente aquí en matrimonio, lo que ustedes deben distinguir es la jurisdicción internacional y el derecho aplicable a la validez del matrimonio, ¿sí? O sea, la ley aplicable a la celebración del matrimonio y la ley aplicable a la jurisdicción competente de la validez del matrimonio, la nulidad y el divorcio, ¿sí? Y después tienen que distinguir entre los actos matrimoniales, o sea, los actos personales del matrimonio y los actos patrimoniales del matrimonio, que este segundo aspecto tiene muchos nombres, ¿sí? Las convenciones matrimoniales, las capitulaciones matrimoniales, ¿sí? Y ahí en las capitulaciones matrimoniales ustedes deben distinguir la jurisdicción internacional y el derecho aplicable de las convenciones matrimoniales realizadas con anterioridad al matrimonio, las realizadas al momento de celebrarse el matrimonio y las realizadas con posterioridad al matrimonio, ¿sí? No es un tema difícil, ¿sí? Pero tienen que conocer toda esa clasificación, ¿sí? Es una clasificación bastante importante, ¿sí? Profe,
¿sí? Perdón que capaz que lo tengan que volverse a repetir, pero no alcancé a escuchar de la parte de lo que es el régimen internacional del matrimonio. Sí. Precisamente, o sea, nosotros tenemos que saber cómo se aplica la ley O sea, ¿qué ley? ¿qué ley se aplica? Sí, ¿qué ley se aplica a primero ustedes tienen que distinguir entre la validez del matrimonio, o sea, la validez y la nulidad del matrimonio, ¿sí? Principalmente, ¿qué ley se aplica a la validez del matrimonio? ¿Qué ley se aplica a la nulidad? ¿Quién es el juez competente en la validez del matrimonio, en la nulidad? ¿Sí? Y después tienen que distinguir las, he dicho, que decía que era antes. Ajá. Los efectos, o sea, primero tienen que distinguir los efectos personales del matrimonio y después los efectos patrimoniales del matrimonio, ¿sí? Los efectos personales son el alimento, ¿sí? La obligación de fidelidad, la obligación de vivienda, ¿sí? ¿Qué ley regula todos esos temas? Y después para los efectos patrimoniales, que tienen muchos nombres, que algunos le llaman convenciones matrimoniales, otros le llaman efectos patrimoniales del matrimonio, otros le llaman capitulaciones matrimoniales, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué ley regula esos aspectos. Y ahí tienen que distinguir las convenciones matrimoniales realizadas con anterioridad al matrimonio, las convenciones realizadas al momento de celebrarse el matrimonio y las convenciones realizadas con posterioridad al matrimonio, ¿sí? ¿Qué ley rige o sea, qué ley rige a las convenciones matrimoniales según el momento en el que se han hecho, ¿sí? Y también tienen que distinguir que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación, ¿sí? Independientemente del momento en el que se haya realizado la convención matrimonial. Ajá, los bienes inmuebles en lugar de situación. Siempre los inmuebles se van a regir. Siempre los bienes inmuebles se van a regir por la ley de su situación, independientemente del momento en el que se haya hecho la convención matrimonial. Bien. Muy bien. Y después tenemos el caso Blasov, ¿sí? Que ustedes tienen que saber por lo menos mínimamente los hechos del caso Blasov y las dos, que en realidad temporalmente es primero el caso Jobke versus Neivik, ¿sí? En el caso Jobke versus Neivik no es necesario conocer mucho los hechos, sino principalmente deben saber dos cosas. Primero, que en este caso la Corte adopta como concepto de domicilio conyugal como el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges, ¿sí? En primer lugar. Y después adopta puntos de conexión alternativos, ¿sí? El domicilio conyugal, el domicilio del demandado, ¿sí? O el domicilio ¿cómo es? Su residencia habitual, ¿sí? Son los tres puntos de conexión alternativos que establece la Corte Suprema de Justicia en el caso de Jobke versus Neivik, ¿sí? Después, en el caso Blasov, ustedes deben conocer, o sea, mínimamente deben conocer los hechos y deben conocer la sentencia, ¿sí? O sea, la jurisprudencia en realidad, ¿no? Que es, primero, que reafirma el concepto desarrollado en Jobke versus Neivik, ¿sí? Que define al domicilio conyugal como el domicilio de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges, y después adopta el fuero de necesidad, ¿sí? Este es como el mayor aporte del caso Blasov, es que se incorpora al derecho argentino de forma pretoriana el fuero de necesidad, ¿sí? Y una pregunta que suele hacer mucho el doctor justamente respecto a esto es, ¿cuál es el concepto? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de domicilio de los cónyuges? Sí, una pregunta muy reiterada, ¿sí? Ustedes deben conocer el concepto legal de nuestro Código Civil y Comercial, que es muy similar a los conceptos brindados por la jurisprudencia. Entonces, el concepto legal, el concepto jurisprudencial y el concepto de los tratados, ¿sí? Y el Tratado de Montevideo de 1889 no define lo que es el domicilio conyugal, pero dice que a falta de domicilio conyugal se entiende que, o sea, a falta de certeza del domicilio conyugal se entiende que es el domicilio del marido. Muy importante. ¿Podría cerrar su micrófono, señorita? ¿Victoria? Sí, profe, disculpe. Ahí sí. Ahí está, gracias. Entonces,
Deben conocer entonces el concepto de domicilio conyugal, tanto de los tratados, de nuestro Código Civil y Comercial y el concepto jurisprudencial, ¿sí? Bueno, el Tratado de Montevideo de 1889 no definía lo que era domicilio conyugal, pero decía que a falta de certeza se entendía como el domicilio del marido. Y el Tratado de Montevideo de 1940 dice que el domicilio conyugal es el domicilio donde la pareja vive de consumo, ¿sí? Y una pregunta muy específica que ha hecho el doctor Lozano una vez es ¿cómo se compone? O sea, ¿cómo está compuesto el domicilio conyugal? Bueno, ustedes deben saber que el domicilio conyugal está compuesto por la idea de la efectiva convivencia y la indiscutida convivencia de los cónyuges, ¿sí? Esos son los dos elementos que componen el domicilio conyugal, ¿sí? Deben manejar muy bien el concepto de domicilio conyugal. Muy bien. ¿Qué más? Después el caso Solá también podrían, en realidad no es, yo ya les había dicho que el caso Solá más se utiliza como trabajo práctico en las cursadas, ¿sí? Yo no conozco, o sea, no tengo noticia de que se haya preguntado en la mesa libre el caso Solá, ¿sí? El caso Solá sobre el fraude a la ley y el orden público cuando estaba vigente la ley de indisolubilidad del matrimonio, ¿sí? Un caso muy interesante. Después el matrimonio a distancia, ¿sí? Creo que una vez preguntó el doctor en caso de matrimonio a distancia ¿cuándo queda perfeccionado el matrimonio? ¿Sí? Ustedes deben saber que el Código Civil y Comercial establece que el matrimonio se perfecciona en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto, ¿sí? O sea, es decir, el lugar donde se perfeccionó el último, o sea, donde se brindó el último consentimiento, ¿sí? Y cuáles son los requisitos, o sea, el concepto y los requisitos. Creo que todo eso preguntó el doctor. O sea, el concepto de matrimonio a distancia, los requisitos y cuándo queda perfeccionado el matrimonio, ¿sí? Esas tres cosas deben saber de matrimonio a distancia, ¿sí? Todo está resuelto en el artículo 26-23 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Código Civil y Comercial entonces define el matrimonio a distancia. En este caso, por ejemplo, el matrimonio a distancia significa que tiene que haber un elemento relevante, porque de lo contrario, que no tendría valor para el casamiento a distancia. No un elemento relevante, sino debe haber una razón de por qué se realiza un matrimonio a distancia. Perfecto, doctor. Bien, bien. Muy bien. Entonces, define entonces el código como aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para realizar matrimonios en el lugar en el que se encuentra. Es decir, que cada contrayente debe asistir al lugar donde, o sea, o debe presentarse, mejor dicho, debe presentarse ante un oficial público con capacidad para contraer matrimonio, ¿sí? O sea, ambas personas, ambos contrayentes, en el lugar donde se encuentran, deben concurrir a una persona con capacidad para contraer matrimonio y ahí expresan su consentimiento para contraer matrimonio, ¿sí? Una vez otorgado un consentimiento, el otro consentimiento debe ofrecerse antes de los 90 días de realizado el primero. Realizado entonces el segundo consentimiento, el matrimonio queda perfeccionado en el lugar donde se realizó el segundo consentimiento, ¿sí? Y los requisitos del matrimonio a distancia es justamente que se presenten ante un oficial, o sea, ante una persona con capacidad para contraer matrimonios y que aleguen una razón de por qué deben contraer un matrimonio. Si para esa persona con capacidad para contraer matrimonios entiende que la razón no es suficiente, o sea, no es razonable para celebrar un matrimonio a distancia, puede rechazarlo, ¿sí? ¿Y cuál era la otra pregunta? El concepto, los elementos y dónde queda perfeccionado, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más?
el divorcio, ¿sí? O sea, el divorcio, o sea, tanto el divorcio como las causales que rigen el divorcio se rigen por el derecho del último domicilio de los cónyuges, ¿sí? Y el juez competente para entender en materia de divorcio es el juez del último domicilio conyugal, o a efecto de último domicilio conyugal, el domicilio de la residencia habitual del cónyuge demandado, ¿sí? Después, para las uniones convivenciales, sí, que también el doctor suele preguntar sobre el derecho aplicable a las uniones convivenciales, ustedes deben saber que tanto el juez competente como el derecho aplicable son el juez del lugar donde pretenden hacerse valer, ¿sí? Por lo menos eso con respecto al derecho aplicable. A ver, las acciones que surjan como consecuencia, esto dice el artículo 26-27, en materia de jurisdicción, dice que las acciones que surjan como consecuencia de la unión convivencial deben presentarse ante el juez del domicilio efectivo común de las personas que la constituyen o el domicilio de residencia habitual del demandado, ¿sí? Perdón, me había equivocado ahí. Entonces, el juez competente es el juez donde las partes viven en común, ¿sí? O a falta de domicilio en común, el domicilio del demandado, ¿sí? Y con respecto al derecho aplicable, se aplica el derecho del lugar en donde se pretende hacer valer el efecto de, o sea, la demanda de la unión convivencial, ¿sí? Y aquí en filiación yo les había dicho que tienen que hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Entre la... sobre el reconocimiento de hijos, ¿sí? Las condiciones, la capacidad y la forma, y el reconocimiento y emplazamiento filial, ¿sí? O sea, tienen que hacer un cuadro. Primero, el reconocimiento de hijo, ¿sí? Por un lado. Y ahí tienen que distinguir las condiciones, la capacidad y la forma. Y después, el reconocimiento de emplazamiento filial, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Y ahí van a seguir distinguiendo. A ver... El reconocimiento de desplazamiento filial, creo que uno por parte del hijo y otro por parte del progenitor o pretendido progenitor. Creo que es así. Ahora no recuerdo ahí con exactitud cómo se clasifica esa segunda parte. Muy bien. Bueno, después adopción internacional. O sea, yo creo que nadie llega a adopción internacional en la mesa libre. O sea, yo por lo menos no tengo noticia de que alguien haya desarrollado adopción internacional. Y bueno, y como siempre, deben saber cuál es el juez competente y el derecho aplicable, ¿sí? Y lo que sí creo que preguntaron una vez es si se puede ampliar cómo es la palabra, la conversión, ¿sí? ¿Cómo es la conversión? O sea, si es posible, así era la pregunta. La pregunta es si es posible la conversión de una adopción simple en el extranjero a una adopción plena en el derecho argentino, ¿sí? Bueno, la respuesta es sí, es posible la conversión de una adopción simple extranjera a una adopción plena nacional y está previsto en el artículo 2638 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Muy bien. Y después, responsabilidad parental, otra vez, o sea, Disculpe, profe, ¿en qué artículo la conversión artículo 2638. del Código Civil y Comercial? Sí. Perfecto. Sí, después las obligaciones alimentarias y la responsabilidad parental es solamente jurisdicción internacional y derecho aplicable, ¿sí? No hay ningún secreto. Muy bien. Después tenemos lo que es la restitución internacional de menores, ¿sí? No sé, con exactitud no recuerdo con exactitud porque se suele preguntar mucho sobre estos temas, ¿sí? Tal vez deben preguntar en los grupos qué se suele preguntar sobre la restitución internacional de menores y tráfico internacional de menores. Principalmente lo único que recuerdo ahora con exactitud, que fue una pregunta muy asquerosa, fue haber preguntado a una alumna qué establecen las guías de buenas prácticas de la Haya, ¿sí?
O sea, fue una pregunta muy asquerosa, ¿sí? Dreising de Clore y Luciana Scotti mencionan las guías de buenas prácticas, pero por supuesto que no la desarrollan porque son 6, ¿sí? Son 6 guías de buenas prácticas de la Convención de la Haya. Ahí está. Lo que sí suele preguntarse la cursada es si el juez argentino tiene competencia para tomar medidas urgentes ante la noticia de la llegada de un menor sustraído a la Argentina, ¿sí? Bueno, esa respuesta está, o sea, la respuesta a esa pregunta está en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Los tratados internacionales mencionan algo, ¿sí? Muy por arriba, pero nuestro Código Civil y Comercial resuelve ese problema en el único artículo que hay sobre ver dónde está el artículo. O sea, nuestro Código Civil y Comercial solamente prevé un artículo sobre sustracción internacional de menores, y en ese artículo se prevé o sea, se le dota de capacidad al juez argentino para adoptar medidas urgentes en caso de tener noticia de que un menor sustraído llega a la Argentina. Estoy encontrando el artículo. El artículo 2642, ¿sí? En el artículo 2642 es el único artículo que tenemos de fuente interna que regula la sustracción internacional de menores. No, ahí dota de jurisdicción de competencia, en realidad, ¿no? Al juez argentino para adoptar medida urgente en caso de tener noticias, ¿sí? Eso es lo único que recuerdo que preguntan mucho. O sea, es una pregunta muy recurrente en materia de sustracción internacional de menores, ¿sí? Principalmente en la cursada. Bueno, eso es todo con respecto a la unidad 8. No sé si alguien tiene una pregunta puntual. Entonces buscamos ahí en el material. ¿No? Profe, si me recuerda, tráfico internacional, eso nos había pasado usted una parte Sí. del libro de Dreising de Clore, ¿puede ser? Dreising de Clore, sí. Ah, perfecto. Vi que debíamos revisar desde ahí. Sí. Bien, Sí, bien, sí, bien. es la que estudia con más detalle este tema de sustracción internacional de menores. Porque aquí en mi PowerPoint también menciono a Luciana Scotti, a Boiano, ¿sí? Pero Bien, son perfecto. temas, o sea, lo analizan muy por arriba, ¿sí? USAL, por ejemplo, no toca absolutamente nada de restitución internacional de menores, ¿sí? O sea, a USAL no le interesa el tema de sustracción internacional. Y una autora que también tengo que se llama Inés Weinberg de Roca, tampoco toca absolutamente nada de sustracción internacional de menores. Un tema muy específico, y muy específico. Y por eso yo les digo que extraigan todo de Dreising de Clore. Ah, bien, 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 bien. Doctor, con respecto a una pregunta que estoy en la duda, si por ejemplo, si hay un derecho yucratista entre dos, en este caso, por ejemplo, Argentina y España, y ya está la resolución, o sea, para que se ejecute en la Argentina, los procedimientos, en este caso, los pasos procedimentales se hacen con, si se ejecuta en Argentina, lógicamente se tiene que notificar con el Código Procesal argentino o con el estado donde se realizó la sentencia. No, debe realizarse con el derecho procesal argentino, ¿sí? Por la aplicación del principio de lex fori regit processum, ¿sí? La ley del juez rige el proceso. Bien, 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 ¿no? Sí, estábamos tratando de leer toda esa parte también y quedaba esa duda. Y bueno, ahora que usted ya nos aclaró perfectamente, así que está clarísimo esa parte. Sí, sí, porque por lo general, o sea, la idea es que en la sentencia judicial
ya esté resuelta toda la cuestión de fondo, ¿sí? La cuestión de fondo sí se rige por el derecho de fondo, se rige por el derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, si cabe alguna duda acerca de, no sé, me parece muy extraña la idea, ¿no? Pero si por ahí cabría alguna duda sobre la interpretación de algunos conceptos que están introducidos en la sentencia, ahí sí aplicamos el derecho extranjero, ¿sí? El derecho extranjero que aplicó el juez de la sentencia. Por ejemplo, ante un caso de compraventa internacional, el juez español aplicó los principios de la UNIDROIT, ¿sí? Entonces, si al juez le quepa alguna duda sobre algún concepto establecido en la sentencia, va a ir a consultar los principios de la UNIDROIT para sacarse la duda, ¿sí? No va a buscar en su derecho interno. Ahora, para el procedimiento de la ejecución, sí, va a utilizar su derecho procesal local, ¿sí? Por ejemplo, la notificación de las partes, los plazos, la forma de ejecución de la sentencia, el procedimiento, ¿sí? Como por ejemplo, para un juicio de desalojo, ¿sí? Se requiere la presencia de la fuerza policial, un notario público, un cerrajero, ¿sí? Que por lo general son cerrajeros al servicio del Poder Judicial, ¿sí? Todo eso se rige por el derecho local. En este caso, doctor, una vez que ya está la sentencia, el juez que va a recibir acá en Argentina tiene que ser competente a la hora de tomar esas decisiones. Si el caso se encuentre exactamente, si no es competente, tiene que devolver en este caso ¿Cómo se procede ahí? No es necesario devolver. O sea, solamente va a devolver en caso de que el juez extranjero sea incompetente. Solo en ese caso va a devolver. Pero si el juez realiza primero la competencia indirecta, ¿sí? Que analizar si el juez extranjero tenía competencia para entender en ese caso el judicial internacional. Bueno, realiza la competencia indirecta. Bueno, entiende que el juez extranjero tiene competencia. Realiza después, ahora, la competencia directa, que determina si él tiene capacidad para entender en el caso, en la ejecución de esa sentencia. Bueno, si el juez entiende que él no tiene competencia para ejecutar esa sentencia en la Argentina, va a remitir al juez que cree que tiene competencia para ejecutar esa sentencia en la Argentina. Por ejemplo, se trata de una sentencia en lo laboral. Le llega entonces a un juez en lo civil y comercial, y el juez civil en lo comercial se va a declarar incompetente y le va a remitir al juez en lo laboral. Doctor, perfecto. Muy bien. Entonces, pasamos a la unidad 9, que es derechos reales, ¿sí? Es otra de las unidades que a mí me ha tocado, junto con la unidad 7, rendir en la mesa libre de privado, que es la materia con la que me recibí. Lo primero que ustedes deben saber aquí, que ya lo había adelantado en el grupo de WhatsApp y en las clases, es la clasificación de los bienes, ¿sí? Pero antes de la clasificación de los bienes, ustedes tienen que definir, ¿sí? Primero tienen que primero, o sea, lo primero que ustedes tienen que saber aquí en la unidad 9 es el concepto de estatuto real, ¿sí? Que al igual que en la unidad 7 deben conocer el concepto de el estatuto personal, ¿sí? El estatuto real es el conjunto de normas jurídicas que regulan las condiciones de los bienes, tratando de precisar su naturaleza jurídica y su derecho aplicable. ¿Sí? Es más o menos lo mismo en concepto para el estatuto real, ¿sí? Es el conjunto de normas que regulan las situaciones jurídicas personales de la persona humana, ¿sí? Solamente, o sea, el estatuto personal solamente habla de la persona humana, ¿sí? No de la persona jurídica, y, o sea, su naturaleza jurídica y su derecho aplicable, ¿sí? Bueno, más que su naturaleza jurídica, su derecho aplicable, ¿no? Entonces, el estatuto real determina el contenido y los efectos de los derechos reales, el conjunto de prerrogativas y facultades que su titular puede ejercer con relación a las cosas y las limitaciones imperantes, ¿sí? Deben tratar de manejar con mayor precisión posible estos conceptos de estatuto personal y estatuto real, ¿sí? Y después deben conocer la definición, o sea, la clasificación de los bienes y la definición de bienes, de cosas y de patrimonio, ¿sí? Por suerte, todo esto estaba definido en el Código Civil de Vélez Arfiel, ¿sí?
El Código Civil de Vélez Sarsfield proporcionaba estas definiciones. Así, por ejemplo, en el artículo 23.11 expresaba que las cosas eran todos los objetos susceptibles de tener un valor, agregando que las disposiciones referentes a las cosas eran aplicables a la energía y a las fuerzas naturales, susceptibles de apropiación. Por su parte, el artículo 23.12 añadía que los objetos materiales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes, y que el conjunto de los bienes de una persona constituye un patrimonio, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tratar de manejar lo más precisamente posible estos conceptos que nos regalaba el maestro Vélez Sarsfield, ¿sí? Y después la clasificación, ¿sí? ¿Cómo se clasificaban los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Los artículos 23.13 a 23.23, Vélez Sarsfield clasificaba, ¿sí?, los bienes inmuebles por su naturaleza, los bienes inmuebles por accesión y los bienes inmuebles por su carácter representativo, y por el otro lado las cosas muebles, ¿sí? Nosotros teníamos un concepto, ¿sí?, que provenía del Código de Vélez Sarsfield, pero además, que fue receptado por el Código Civil y Comercial, pero además la doctrina agregaba otro elemento a las cosas muebles. Ahora no me estoy acordando, o sea, las cosas muebles, básicamente las cosas muebles son todas aquellas cosas que pueden trasladarse ya sea por sí solas o por una fuerza externa, y la doctrina agregaba la idea de sin alterar su sustancia, ¿sí? Esas son todas las cosas muebles, ¿sí? Las cosas muebles son aquellas que no pueden ser transportadas sin alterar su sustancia. Y ahí después tenían que distinguir los bienes inmuebles por su naturaleza, ¿sí? Que justamente esto es lo que acabo de decir, son aquellos bienes inmuebles que no pueden moverse sin alterar su sustancia. Después, los bienes inmuebles por accesión, que son todas aquellas cosas muebles que están adheridas, o sea, que o están adheridas al bien inmueble o sirven al bien inmueble, ¿sí? Entonces, aquellas cosas muebles adquieren la calidad de cosa inmueble por accesión. Y después los bienes inmuebles por su naturaleza, que son aquellos bienes, por su valor representativo, que son todas aquellas cosas muebles por su naturaleza, pero por la importancia que implican, se consideran bienes inmuebles. Así, por ejemplo, el clásico ejemplo es la escritura pública, ¿sí? La escritura del título de propiedad, ¿sí? Que por su naturaleza es cosa mueble, pero por su representación adquiere la calidad de cosa inmueble, ¿sí? Ustedes tienen que conocer muy bien, o sea, esta diferencia, esta clasificación, y mencionar un ejemplo de cada uno, ¿sí? O sea, el doctor Lozano ha preguntado la clasificación de los bienes inmuebles y mencionar ejemplos de cada uno. Bueno, y aquí ustedes tienen que distinguir, hay un tema muy interesante. Yo la verdad no sé qué tan importante puede ser, ¿sí? Que ustedes tienen que distinguir tanto en la jurisdicción internacional y el derecho aplicable tanto en el nuevo Código Civil y Comercial como en el Código de Vélez Sarsfield, ¿sí? El Código de Vélez Sarsfield es muy citado aquí, principalmente por Dreising de Clor y las otras autoras. Es muy citado en el Código de Vélez Sarsfield aquí cuando se desarrolla el tema de derechos reales. Pero yo realmente no estoy seguro la importancia, o sea, yo realmente no tengo noticia que se haya preguntado en la mesa libre cómo regulaba el Código de Vélez Sarsfield, ¿sí? Lo dejo a su criterio. Yo les recomiendo que por lo menos conozcan el artículo 9, 10, 11 del Código de Vélez Sarsfield, ¿sí? Que habla sobre esto de derechos reales, y principalmente de derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿sí? Y bueno, y tienen que saber que actualmente, o sea, la discusión que había antes era con respecto a si la jurisdicción exclusiva y el derecho aplicable exclusivo también recaía solamente sobre cuestiones de estricto carácter real o sobre cualquier cosa que involucraba inmuebles situados en la Argentina. Y ahí nació una discusión, una enorme discusión acerca de si qué ley rige
la capacidad, ¿sí? O sea, si nosotros adoptamos la teoría universal, o sea, por poner un nombre, ¿no? La teoría universal, que todo lo atinente a un bien inmueble situado en Argentina se aplica al derecho del lugar de situación, tendríamos que aplicar también a la capacidad de una persona extranjera el derecho argentino, ¿sí? Lo cual contradecía con otra norma del Código de Vélez-Sáenz que decía que la capacidad de la persona extranjera se rige por la ley de su domicilio, ¿sí? Entonces se adoptó la teoría limitada, que decía que solamente las cuestiones de estricto carácter real son regidas por el derecho argentino, ¿sí? Y ahora esa solución ya tiene un reconocimiento legislativo en nuestro Código Civil y Comercial que establece justamente que todas las cuestiones de estricto carácter real o las acciones reales, así dice el nuevo Código Civil y Comercial, las acciones reales que recaigan sobre inmuebles situados en la Argentina se rigen exclusivamente por el derecho argentino y son exclusivamente competentes el juez argentino, ¿sí? Bueno, y después aquí tienen que distinguir los bienes muebles registrables de los bienes muebles no registrables. El nuevo Código Civil y Comercial no distingue entre los bienes muebles registrables y los bienes inmuebles, por lo cual la mayoría de la doctrina entiende que los bienes muebles registrables deben ser equiparables en tema de derecho aplicable y de juez competente a los de inmuebles, ¿sí? Por la idea de bienes, por ser bienes registrables, ¿sí? Tanto los bienes muebles registrables como los bienes inmuebles son bienes registrables, ¿sí? Entonces, por esa razón de ser registrables, deben ser equiparados en materia de jurisdicción competente y derecho aplicable. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial sí distingue lo que es un bien mueble no registrable y aplica una solución distinta a lo de los bienes inmuebles, ¿sí? Por eso, o sea, esa es una de las razones de por qué la doctrina adopta la solución que acabo de mencionar, ¿sí? El Código Civil y Comercial solamente menciona los bienes muebles no registrables, ¿sí? Y los bienes muebles no registrables se distinguen por los bienes muebles de situación permanente y los bienes muebles que llevan consigo siempre el dueño, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que conocer esta clasificación y saber qué ley rige, qué ley aplica a cada situación. Para los bienes muebles de situación permanente, primero el juez competente, es juez competente el lugar donde la cosa está emplazada, ¿sí? O sea, el lugar donde la cosa se encuentra, perdón, ¿no? Y, bueno, el derecho aplicable lo va a resolver las normas de conflicto. Sin embargo, las cosas que lleva consigo siempre el dueño creo que es juez competente el juez del domicilio del dueño, ¿sí? Y aquí, con respecto también a los bienes muebles de situación permanente, los bienes muebles que se trasladan, ¿sí? O sea, los bienes muebles que se trasladan de un lugar a otro, encontramos una solución en nuestro Código Civil y Comercial con respecto a el conflicto móvil, ¿sí? Nuestro Código Civil y Comercial establece un punto un punto temporal para solucionar el tema del conflicto móvil y es el momento en donde se suscita el conflicto, ¿sí? O sea, va a regir, se aplica el derecho que, a las cosas muebles que se trasladan de un lugar a otro, se aplica el derecho del lugar donde se suscitó el conflicto, ¿sí? Y ese conflicto móvil no puede alterar situaciones anteriores y derechos adquiridos por terceros, ¿sí? Bueno, la capacidad, ya le dije que se rige por la ley del domicilio de la persona y la forma lo vamos a ver ahora en la unidad 11, ¿sí? La Locus Regit Act. Bueno, y después, con respecto a derechos sucesorios, me preguntó la doctora Leonardi en la mesa libre las teorías de la unidad y la teoría del fraccionamiento, ¿sí? La teoría de la unidad, o también llamado sistema personalista, proviene del derecho romano y establece que el sucesor es continuador de la personalidad del causante y por ende todos los derechos que regían
las relaciones jurídicas del causante deben seguir rigiéndose por el mismo derecho. Por ende, ante una situación de derecho sucesorio, una sola ley debe regir a todas las relaciones jurídicas del causante, ¿sí? Una sola ley y un solo juez competente. Sin embargo, el sistema patrimonialista o sistema del fraccionamiento, que proviene del derecho germánico, establece que, que la sucesión importa la alteración de la titularidad de los bienes que conforman la masa hereditaria, ¿sí? Entonces, como hay una alteración ahí en la titularidad de los bienes, deben regirse por tantos derechos, o sea, por los derechos y por los jueces de los lugares donde estén esos bienes, ¿sí? Eso significa el sistema del fraccionamiento, el sistema patrimonial, o también llamado sistema extraterritorial, ¿sí? O sea, tenemos, por un lado, el sistema personal de la unidad o territorial, ¿sí? Y después tenemos, por el otro lado, la teoría de del sistema patrimonialista, del fraccionamiento o de la extraterritorialidad, ¿sí? Todos hacen referencia a la misma cosa, ¿sí? Bueno, y después, quién es juez competente y cuál es el derecho aplicable a los distintos tipos de sucesión, ¿sí? La sucesión testamentaria, la sucesión ab intestato, ¿sí? Y también deben saber el testamento consular, ¿sí? Que yo tengo noticia que se ha preguntado en la mesa libre algo sobre el testamento consular, no estoy seguro ahora qué, pero se preguntó en la mesa libre el testamento consular, ¿sí? La capacidad para testar y la herencia vacante. ¿Alguna duda sobre la unidad 9? Bueno. Y después, por último, tenemos la unidad 10, que es... Disculpe. ¿Sí? Perdón, antes de pasar a la unidad 10, había dicho que el último punto de la unidad 9, como punto importante, el testamento consular, la capacidad para testar y herencia vacante. ¿Algo más era? No, o sea, esos son todos los temas que hay, ¿sí? O sea, yo realmente no tengo noticia que se haya preguntado algo sobre herencia vacante, pero sí sobre el testamento consular. Lo que no estoy recordando es qué se preguntó sobre el testamento consular. Lo que ustedes deben saber es el derecho aplicable y el juez competente en materia de sucesión testamentaria, sucesión ab intestato y herencia vacante. Perfecto, ahí está. Muy bien. Bueno, después, la forma de los actos jurídicos, ustedes tienen que saber qué significa la regla de la locus regis actum, ¿sí? Que significa que la ley del lugar rige la forma del acto, y tienen que conocer las tres dimensiones de la forma del acto, ¿sí? O sea, los tres aspectos de la forma, ¿sí? Que es qué ley rige la forma del acto, qué ley rige, o sea, la imposición del acto, perdón, ¿sí? ¿Qué ley rige la imposición de la forma del acto? ¿Qué ley rige el fondo del asunto, ¿sí? O la reglamentación del acto? ¿Y qué ley rige la comparación entre la forma exigida y la forma realizada? ¿Sí? Una teoría que ha sido desarrollada por Goldsmith, ¿sí? Que se llama la teoría tripartita de la forma, algo así creo que se llamaba. Yo recuerdo que se llama la forma tripartita. Y entonces, para la imposición del acto se rige por la regla locus regis actum, ¿sí? Que es la ley del lugar donde se realiza el acto. Después, la reglamentación del acto se rige por la lex causae, ¿sí? Que es la ley que rige el fondo del asunto. Y es la ley que rige el fondo del asunto la que va a regular la comparación entre la forma exigida y la forma realizada, ¿sí? Bueno, después, representación, gestión, mandato y poder, yo ya le había dicho que deben conocer el concepto de cada uno y qué ley regula cada uno, ¿sí? O sea, lo que hace María del Sauzal es determinar que tanto la representación, la gestión, el mandato y el poder deben calificarse según lex fori. Para nuestro derecho local, estos 4 tipos de contratos
o sea, estos 4 tipos de actos son contratos. Y por ende, al ser contratos, se rigen por la regla locus, ¿sí? O la regla, sí, por la regla locus, ¿sí? Muy bien. Bueno, y después la apostilla, ¿sí? Que es lo mismo que hemos estudiado en la unidad 6. Y después la Convención de la Haya sobre el protocolo de uniformidad de régimen de los poderes, que también están usando, ¿sí? Y después, con respecto a contratos internacionales, ustedes tienen que conocer la caracterización, ¿sí? O sea, cuando estamos en presencia de un contrato internacional, yo les había dicho que un contrato internacional no es la contracara de un contrato nacional. Y no cualquier punto de conexión extranjero constituye un contrato nacional en un contrato internacional. Principalmente si se trata de la nacionalidad, porque la nacionalidad para el derecho argentino es un punto de conexión neutro. Entonces, la simple extranjería, o sea, la simple nacionalidad extranjera de las partes no convierte a un contrato extranjero, a un contrato nacional en un contrato extranjero. Necesariamente tiene que haber otro punto de conexión, un punto de conexión personal, domicilio, residencia habitual, simple residencia, real, ¿sí? El lugar de situación de los bienes, sí, el lugar de situación de los bienes, no creo que es en los puntos de conexión real, o un punto de conexión conductista, el lugar de cumplimiento de la obligación, el lugar de cumplimiento de la obligación, el lugar de donde se realizó el hecho delictivo, etc. ¿Sí? Y además, o sea, no solamente uno de estos puntos de conexión deben ser extranjeros, sino además la conexión debe ser relevante, ¿sí? Dreising de Clore tiene una palabra para cada uno de estos. A ver, lo tenía por aquí, cómo define Dreising de Clore. Primero, o sea, la internacionalidad objetiva, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los requisitos para los requisitos de un contrato extranjero? ¿Cuáles son? Primero, la internacionalidad objetiva, sí, que uno de los puntos de conexión tiene que ser, o sea, tiene que estar conectado con un Estado extranjero. Y el segundo es la internacionalidad relevante, ¿sí? Que el punto de conexión tiene que, o sea, el contrato y el Estado extranjero debe existir una conexión relevante entre ambos, ¿sí? Esos son los 2 requisitos para que un contrato nacional se convierta en extranjero, ¿sí? Y además, por supuesto, se debe tratar de un contrato privado, ¿sí? Un contrato de derecho internacional privado. Y sin importar si se trata de un contrato civil o un contrato comercial. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? O sea, tienen que saber cuál es la jurisdicción internacional y el derecho aplicable. Y además, aquí tienen que saber algo sobre, bueno, la lex mercatoria vamos a ver en la clase que viene, que íbamos a ver ahora, que es la lex mercatoria. Pero ustedes tienen que saber acá la autonomía de la voluntad, ¿sí? ¿Cuál es el rol de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción internacional y derecho aplicable? Y cómo regulan las distintas convenciones, la convención convencional, la convención transnacional y la dimensión autónoma, tanto la jurisdicción internacional, el derecho aplicable y la autonomía de la voluntad, ¿sí? No olviden eso, ¿sí? En los contratos internacionales ustedes tienen que saber cómo regulan las distintas convenciones, la jurisdicción internacional, el derecho aplicable y la autonomía de la voluntad, ¿sí? Es muy importante que ustedes manejen el tema de la autonomía de la voluntad en las 3 dimensiones, ¿sí? Muy bien. Eso es todo por ahora.